Lección 2.2 de la unidad número 8 del libro de segundo año de bachillerato, Desmate. Variantes de la probabilidad condicional. El problema inicial nos dice que en una bolsa hay 3 bolitas azules y 5 bolitas blancas. Si se extraen 2 bolitas, una después de la otra sin reposición, sin regresar la primera bolita que se saca a la bolsa, determina la probabilidad de que las 2 bolitas sean de color azul. Se recomienda que pause el video e intente resolverlo por su propia cuenta antes de ver la explicación. Al analizar el problema, nos damos cuenta que el experimento se trata de seleccionar 2 bolitas que sean sin reposición. Y el evento que nosotros tenemos es que las 2 bolitas sean del mismo color, es decir, que sean del color azul. Entonces, como son 2 situaciones, el experimento tiene 2 partes, extraer una bolita y luego extraer la segunda. Como no hay reposición, entonces debemos considerarlos como eventos separados. Vamos a definir el evento A, seleccionar una bolita de color azul, o sea, es decir, la primera sea color azul. Y vamos a definir el evento B, también que la segunda sea color azul. La pregunta que nos están haciendo es, o lo que nos piden es probabilidad de que las 2 sean de color azul. Es decir, nos están pidiendo, según cómo hemos definido los eventos, nos están pidiendo la probabilidad de que la primera sea azul y que la segunda sea azul. Nos están pidiendo la probabilidad de la intersección. ¿Y qué tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que la primera sea azul y tiene que ocurrir también que la segunda sea azul, pero ya se tiene que haber cumplido que la primera sea azul. Probabilidad de que se cumpla B, que la segunda sea azul, dado que la primera ya fue color azul. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar cada una de estas probabilidades por separado. La probabilidad de A, que será la probabilidad de que la primera sea azul, como son 3 bolitas azules y 5 bolitas blancas. Entonces los casos favorables son las 3 son color azul y en total son 3 más 5, 8. Entonces la probabilidad de A será 3 octavos. Y la probabilidad de B dado A, es decir, B dado A, ya estamos en la segunda extracción, ¿verdad? Entonces cuando sacamos la segunda bolita, sabemos que ya se sacó una bolita y la bolita que se sacó fue color azul. Entonces significa que para la segunda bolita solo nos quedan, para la segunda ronda solo nos quedan 2 posibles bolitas azules. Y ya tampoco quedan 7 bolitas porque ya se sacó una. Y como es sin reposición, entonces los casos posibles son 7. Así, para calcular esta probabilidad, nosotros podemos ya reemplazar, y esta probabilidad que nos están pidiendo será la probabilidad de A, que es 3 octavos por la probabilidad de B dado A, que es 2 séptimos. Y eso nos genera un resultado de 3 sobre 28. La conclusión de esta lección es que es posible calcular la probabilidad de una intersección a partir del resultado de probabilidad condicional que se estudió en la clase 2.1, y por eso se cumple lo siguiente, se cumple esa igualdad. Aquí, para recordar cuál es la relación que se tiene con el apartado 2.1, es que en el 2.1 vimos que la probabilidad de A dado B se calcula como la probabilidad de A intersectado con B entre la probabilidad de B. Entonces aquí prácticamente lo que hacemos es un despeje. Esta probabilidad de B que está dividiendo pasa a multiplicar, y así obtenemos que la probabilidad de A intersectado con B es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. En esta lección no hay ejemplo, entonces vamos a resolver uno de los problemas que aparecen en los ejercicios propuestos, y es el número 2. Se tiene una baraja con cartas de 4 colores diferentes. Uno de esos colores es verde. Cada color tiene 5 cartas numeradas del 1 al 5. Y si se extraen 2 cartas, una tras otra sin reposición, determina la probabilidad de los siguientes eventos. Bueno, primero vamos a tratar de ilustrar. Tenemos 4 colores. Uno de esos colores es verde y los otros colores pues son distintos y ya no importa cuáles sean. Entonces son los 4 colores. Y nos dice que de cada color están las cartas 1 al 5.
Entonces hay 5 cartas que son azul, hay 5 cartas que son verde y así sucesivamente. El total de cartas que hay son 20, ¿verdad? Porque son 5 números por cada color y son 4 colores, son 20. Entonces para el literal A lo que nos pide es la probabilidad de que ambas sean 1. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Vamos a definir dos eventos. Como también el experimento es sin reposición, que aquí creo que ya pudimos identificar que una característica de estos problemas donde aplicamos condicional es cuando se trata de eventos sin reposición o experimentos sin reposición. Entonces aquí vamos a definir el evento A, que la primera sea 1. Y el evento B es que la segunda sea 1. Lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que ambas sean 1, es decir, que la primera sea 1 y que la segunda sea 1. Entonces esto será la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Entonces vamos a sacar estas dos probabilidades por separado y tenemos que la probabilidad de A, es decir, la probabilidad que la primera sea 1, si observamos en esta fila son 4 cartas 1 las que tenemos, una de cada color, entonces son 4 casos favorables y los casos posibles son los 20 total. Y para calcular la probabilidad de B dado A, aquí tiene que ser la segunda 1, pero ya sacamos un 1 en la primera tirada, entonces ya no hay 4 cartas 1, sino que solamente quedan 3, y ya no hay 20 cartas, sino que hay 19. Entonces para calcular esta probabilidad el resultado será la probabilidad de B dado A, que es 3 sobre 19, por la probabilidad de A, que es 4 sobre 20, y obtenemos el resultado de 3 sobre 95. El literal B nos pide que la primera sea 2 y la segunda sea 3. Vamos a definir dos eventos. A será que la primera sea 2 y B que la segunda sea 3. Entonces nos está pidiendo, leamos de nuevo el enunciado, la primera sea 2 y la segunda sea 3. Ese y nos está indicando que nos pide probabilidad de la intersección, que la primera sea 2 y la segunda sea 3. Entonces eso se calcula como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Entonces calculamos las dos probabilidades por separado. La probabilidad de A es la probabilidad de que la primera sea 2. Y recordemos, son 4 opciones de cartas número 2 que tenemos. Entonces aquí será 4 dividido entre 20, que es el total. Y para encontrar la probabilidad de B dado A, para los casos favorables, como la segunda debe ser 3, entonces no se ha sacado ningún 3, porque en la primera se sacó un 2. Entonces siguen estando los 4 3 disponibles, pero ya no hay 20 cartas porque ya se sacó una, que fue 2. Entonces hay 19 opciones. Entonces para encontrar esta probabilidad multiplicamos la probabilidad de B dado A, que es 4 sobre 19, por la probabilidad de A, que es 4 sobre 20. Entonces este resultado es 4 sobre 95. En el literal C nos pide que la primera sea 3 y la segunda sea 4 de color verde. Entonces en este caso vamos a definir los eventos. En el C es que la primera sea 3 y B que la segunda sea 4 pero de color verde. Entonces como nos pide un y, que se debe cumplir ambas cosas, será la probabilidad de que la primera sea 3 y la segunda sea verde. Entonces esto se calcula igual como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Al calcular ambas probabilidades tenemos que la probabilidad de A en este caso es que la primera sea 3. Como hay 4 números 3, uno por cada color, los casos favorables son 4 y los casos posibles son 20. Pero para calcular la probabilidad condicional de probabilidad de B dado A hay que tener un poquito de cuidado, porque los casos favorables, como el enunciado de B es que sea 4 y que sea color verde, entonces ¿cuántos números 4 hay de color verde? Solo hay uno.
¿Y cuántas son las posibilidades que hay? Pues aquí, como es uno de entre todas las cartas, pero como ya sacamos una carta número 3 en el intento 1, entonces solamente quedan 19 cartas. Así que la probabilidad de B dado A es 1 sobre 19 por la probabilidad de A, que es 4 sobre 20. Entonces aquí obtenemos el resultado, que es 1 sobre 95. Para el literal D, el literal D nos pide que ambas sean del mismo color. Significa que ambas sean del mismo color. Vamos al D. Entonces aquí voy a definir un evento A, que es simplemente seleccionar una bolita. Aquí no importa de cuál color sea, entonces lo vamos a dejar seleccionar una bolita. Y vamos a definir B. En este segundo caso tiene que ser del mismo color, entonces tiene que ser seleccionar una bolita del mismo color. Del mismo color. Entonces lo que nos está pidiendo es prácticamente que nosotros en el primer intento seleccionemos una bolita de cualquier color y en el segundo intento seleccionemos una bolita que sea del mismo color que la primera. Esto será la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Entonces aquí la probabilidad de seleccionar una bolita, esto es trivial porque la probabilidad de seleccionar cualquier bolita es, podemos seleccionar cualquiera de las 20 entre las 20 que tenemos. Entonces aquí es el espacio muestral, son 20, la probabilidad es 1. Pero en el segundo caso, la probabilidad de B dado A, aquí sí, como ya seleccionamos una bolita, supongamos que la bolita fue azul. Si la bolita fue azul, entonces si son 5 bolitas y ya seleccionamos una azul, significa que nos quedan 4 nada más de ese color. Entonces solamente podemos elegir una de las 4 bolitas restantes del color que ya se seleccionó la primera. Por eso los casos favorables son 4. Y los casos posibles siguen siendo 19 porque ya se seleccionó una. Entonces ya con esto podemos calcular esta probabilidad. La probabilidad de B dado A es 4 sobre 19 por la probabilidad de A, que es 1. Y esto simplemente es 4 sobre 19. El literal E, vamos a recordar el enunciado. En el E nos está pidiendo que la primera sea 2 y la segunda sea 1 del mismo color. Entonces que la primera sea 2, que la primera sea 2, vamos a definir A, que la primera sea 2 y B, que la segunda sea 1 del mismo color. Entonces nos está pidiendo la probabilidad de que la primera sea 2 y el I es la intersección, que la segunda sea del mismo color. Entonces esto será la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Entonces aquí calculamos esas probabilidades. La probabilidad de A, que la primera sea 2, pues el 2 puede ser de cualquier color y hay 4 colores distintos, entonces son 4 entre 20. Y la probabilidad de B dado A, entonces aquí será la probabilidad de que la segunda sea 1 y del mismo color. Entonces como aquí en este caso, ¿cuántos números 1 hay que sean del mismo color? Digamos que se seleccionó rojo. Entonces si ya se eligió un rojo, entonces como la primera fue 2 de los rojos, entonces significa que la segunda tiene que ser un 1 de los rojos. Y de esa solamente queda una opción, porque solamente habrá un número 1 rojo. 1 entre 19 posibles, porque la primera se seleccionó un 2. Entonces aquí, al multiplicar, tenemos la probabilidad de B dado A, que es 1 sobre 19, por la probabilidad de A, que es 4 sobre 20, y este resultado es 1 sobre 95.